¿Alguna vez te has preguntado de dónde salen las normas que rigen nuestra vida diaria? ¿Quién decide qué es legal y qué no lo es? En este video vamos a descubrir las fuentes del derecho, que son los pilares sobre los cuales se construye el sistema jurídico de cualquier sociedad. Estas fuentes son fundamentales para entender cómo las leyes se crean, cómo se aplican y cómo influyen en nuestras decisiones. Así que, si te interesa saber de qué manera nacen las leyes y cómo funcionan, quédate con nosotros y acompáñanos a explorar este interesante tema. Comencemos. Las fuentes del derecho son los procesos o mecanismos a través de los cuales se crean las normas jurídicas que rigen una sociedad. Estas normas son las que regulan el comportamiento de las personas y aseguran que la convivencia social sea ordenada y justa. El término fuentes del derecho se utiliza de manera metafórica, como si fueran manantiales de agua que brotan de la tierra. Es decir, son los orígenes o fundamentos de las leyes. En este sentido, estas fuentes nos permiten entender cómo nacen las reglas que todos debemos seguir. Existen varias formas de clasificar las fuentes del derecho, pero hoy hablaremos de las más importantes. Estas se dividen principalmente en dos grupos: fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes formales son aquellos actos autorizados por una norma, como la ley o el reglamento. Estas se encargan de regular el proceso por el cual se crean las normas jurídicas. Las fuentes materiales, por otro lado, son aquellas que contienen las normas mismas, como los actos jurídicos que modifican el ordenamiento legal. Dentro de las fuentes formales encontramos varias fuentes de gran importancia. Primero, la ley es la fuente principal del derecho. Es una norma que emite el poder competente del Estado, como el Congreso de la República en Perú, que dicta leyes para regular las relaciones dentro de la sociedad. Un ejemplo claro de la ley como fuente de derecho es la ley penal. Si una persona comete un delito, la ley penal establece qué conductas son ilegales y qué penas se deben aplicar a quienes las cometan. Esta norma, creada por el Congreso, tiene un impacto directo en la vida de las personas, ya que impone obligaciones y establece sanciones. Segundo, la jurisprudencia son las decisiones previas tomadas por los jueces al resolver casos similares. Aunque no es una fuente directa de derecho en muchos sistemas, la jurisprudencia tiene un peso importante, ya que guía las decisiones judiciales posteriores. Un ejemplo de jurisprudencia es cuando un tribunal de justicia resuelve un caso relacionado con un accidente de tráfico. Si el tribunal decide que el responsable debe pagar una indemnización, este fallo se convierte en un precedente que otros tribunales seguirán al juzgar casos similares. Tercero, la doctrina son las teorías y estudios elaborados por los expertos en derecho. Estas teorías ayudan a entender mejor cómo aplicar las normas y pueden influir en la interpretación judicial, aunque no tienen fuerza vinculante como la ley. Un ejemplo de doctrina sería un artículo académico escrito por un abogado especializado en derecho constitucional que analiza el significado de ciertas disposiciones de la Constitución. Aunque este artículo no tiene el poder de imponer una norma, su análisis y conclusiones pueden influir en la interpretación de los jueces sobre el tema tratado. Cuarto, el acto jurídico es cualquier manifestación de voluntad realizada por una persona con la intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento es un acto jurídico que establece acuerdos entre las partes. Al firmarlo, ambas partes crean una obligación legal. Una se compromete a pagar una renta y la otra a proporcionar una vivienda. Quinto, los principios generales del derecho son postulados éticos o criterios fundamentales que orientan la interpretación y aplicación de las normas. Estos principios pueden ser utilizados por los jueces cuando no existe una norma específica para resolver un caso. Un principio general del derecho es la buena fe, que implica que las personas actúen con honestidad y respeto en sus relaciones jurídicas. Este principio se aplica en contratos, relaciones comerciales y muchas otras áreas del derecho. Sexto, en ciertos casos la costumbre también puede ser fuente de derecho. Esto ocurre cuando no existe una norma escrita que regule una situación específica y la práctica habitual de una comunidad se convierte en una norma aceptada y respetada por todos. Un ejemplo de costumbre como fuente de derecho es cuando en una comunidad indígena se siguen ciertas normas tradicionales para la resolución de conflictos,
como la mediación a través de un anciano de la comunidad, sin que exista una ley escrita que lo regule. Si esta práctica es aceptada y utilizada por todos, puede ser reconocida como una fuente subsidiaria del derecho en esa comunidad. En resumen, las fuentes del derecho son las diferentes formas a través de las cuales se crean las normas jurídicas, desde la ley, que es la fuente principal, hasta la costumbre, que actúa en casos excepcionales. Todas ellas son necesarias para garantizar que vivamos en una sociedad ordenada y justa. Y así concluimos nuestro viaje por las fuentes del derecho. Como vimos, estas fuentes son esenciales para que el orden jurídico se mantenga y las normas se apliquen correctamente en nuestra vida diaria. Si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalos aquí abajo y estaré encantado de responder. Nos vemos en el próximo video.